Bien, vamos entonces a repasar un poquito el tema del gasto cardíaco, porque lo necesitamos para lo que vamos a ver hoy, que es la presión arterial. Entonces, ustedes vieron que el gasto cardíaco, lo estuvieron viendo esto el día lunes, nosotros lo podemos, o sea, definir como el volumen de sangre que expulsa un ventrículo sobre una arteria por minuto. ¿Qué quiere decir esto? O el ventrículo izquierdo sobre la arteria aorta o el ventrículo derecho sobre la arteria pulmonar. El volumen de sangre que por minuto se expulsa es lo que se llama gasto cardíaco. Ese gasto cardíaco nosotros lo básicamente cuantificábamos o lo calculábamos como la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Entonces, la frecuencia cardíaca son latidos por minuto. Por ejemplo, no sé, uno va a correr, tiene 120 de frecuencia cardíaca, son 120 latidos por minuto. Y el volumen sistólico es básicamente el volumen que eyecta el corazón. Es decir, es el volumen, si nosotros tuviéramos que definir lo que es el volumen sistólico, nosotros decimos que el volumen sistólico es básicamente la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo. Esa sería como la manera más criolla de definir el volumen sistólico. Entonces, por ejemplo, una persona en reposo, una persona adulto joven, podemos decir que cuando está en reposo tiene aproximadamente una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, su volumen sistólico es 0,07 litros por latido, entonces si yo lo multiplicaba me daba 5 litros por minuto. Este valor es aproximado, chicos. ¿Qué quiere decir? Y si yo aumento mi frecuencia cardíaca, claramente el gasto cardíaco va a aumentar. Si yo aumento el volumen sistólico, el gasto cardíaco va a aumentar, porque es una relación directa. Sobre todo el gasto depende de la frecuencia cardíaca, por eso siempre cuando uno dice aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto, es porque hay una relación de proporcionalidad directa. Entonces, obviamente, si me voy a correr y mi frecuencia cardíaca aumenta 120, voy a tener más gasto cardíaco que si estoy sentada o estoy acostada. ¿Por qué? Y porque mi frecuencia cardíaca es mayor. Entonces, este gasto cardíaco que ustedes vieron, había distintos factores que podían modificarlo. Por ejemplo, el factor nervioso, y acá tenemos a nuestro sistema simpático y parasimpático. ¿Qué dijimos nosotros cuando allá vimos nervioso? Dijimos, y el sistema simpático me aumenta la frecuencia cardíaca, el parasimpático me la disminuye. Bueno, entonces es una cuestión lógica. Si la frecuencia cardíaca aumenta, el gasto va a aumentar. Por otro lado, tenemos también un control hormonal, por ejemplo, la adrenalina, que es una hormona que liberaba la médula suprarrenal, también me aumentaba la frecuencia cardíaca. Entonces el gasto se va a incrementar. Pero hay un tercer factor que no depende ni del control endocrino ni del control nervioso, sino que está relacionado con el retorno de sangre que llega al corazón. Esto lo han visto el lunes, o sea, no estoy explicando nada nuevo, simplemente estoy refrescando estos conceptos porque lo necesitamos para ahora. ¿Qué es esto del control intrínseco del corazón? El retorno venoso es el volumen de sangre que vuelve a nuestro corazón. Ustedes vieron con la profe Ana que por la vena pulmonar y por las venas cavas, la sangre vuelve al corazón, ya sea oxigenado o carboxigenado, no importa, pero vuelve al corazón. Ese retorno venoso, retorno de sangre, hace que las paredes del corazón se distiendan. O sea que, si más sangre llega, la pared más se distiende. Si la pared más se distiende, más fuerza tiene para propulsar la sangre. Entonces, hay una relación que se llama ley de Frank-Starling, que me dice que cuanto más retorno venoso yo tenga, más sangre llegue a mi corazón, más gasto cardíaco voy a tener. ¿Por qué? Porque las paredes de mi corazón van a bombear con más fuerza y más volumen esa sangre. Es decir, van a bombear más volumen de sangre. Por ejemplo, una persona que es un atleta de competencia,
puede modificar su gasto cardíaco hasta 20 litros por minuto. ¿Por qué? Porque aumenta su frecuencia cardíaca y a todo no va a aumentar la frecuencia cardíaca si no vamos a hacer ejercicio. Lo que modifican las personas que entrenan, que de hecho se llama corazón de atleta eso, es su volumen sistólico. Como se incrementa su retorno venoso al corazón, bombean mayor cantidad de sangre y entonces su gasto cardíaco se incrementa. ¿Se acordaban de esto? Lo vieron con la ANI. Sí. Bien. Entonces, recuerden la fórmula porque ahora vamos a irnos a la presión arterial. Nos vamos a ir a la presión sanguínea. Entonces, esperen que les comparto el Power y arrancamos desde la presión sanguínea. ¿Por qué necesitaba yo que recordáramos el gasto cardíaco? Porque la presión sanguínea se calcula como el gasto cardíaco por la resistencia periférica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la presión arterial? La sangre es propulsada por una bomba, que es el corazón, y pasa por vasos, arterias, venas. Cuando pasa, ejerce una presión sobre las paredes de esos vasos, que es lo que yo le llamo presión arterial o presión sanguínea. Entonces, obviamente es arterial si es en una arteria, pero esa fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos es lo que yo conozco como presión sanguínea. Necesito que acá quede claro una cosa. Recién estuvimos repasando el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, ustedes vieron con la ANI el circuito pulmonar, que es el que va a los pulmones, y el circuito sistémico, que es el que va al cuerpo. El gasto cardíaco en el circuito pulmonar y en el circuito sistémico es el mismo. Recién lo vieron. Era frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Como el corazón es el mismo y el volumen sistólico en los dos ventrículos es lo mismo, el gasto cardíaco es el mismo. Pero ojo, porque la presión arterial no es la misma. No es lo mismo la presión que tiene la arteria aorta, que tiene que bombear sangre hasta la punta de los pies, que la presión que va a recibir la arteria pulmonar que va a los pulmones. Entonces, ojo con el gasto y la presión, porque la presión arterial no es igual en ambos ventrículos y no es igual en las arterias aorta y pulmonar. Porque de hecho, chicos, en una arteria nunca la presión es igual que en una vena. Siempre las arterias soportan más presiones y manejan más presiones que las venas. ¿Por qué? Porque las arterias son las que salen del corazón y las venas las que vuelven al corazón. Entonces, claramente, como una arteria recibe la fuerza de esa bomba que es el corazón, la presión que maneja una arteria es siempre más elevada. Ahora, ya vimos cómo se calculaba la presión. El gasto por la resistencia periférica. ¿Qué es la resistencia periférica? Es la resistencia que imponen los vasos sanguíneos al flujo de sangre. Entonces, cuando nosotros nos tomamos la presión, estaría bueno que siempre sepan tomar la presión, chicos. La verdad es que es algo bastante útil. Le pueden salvar la vida a alguien tomándole la presión. Porque muchas veces la persona se siente mal y uno no sabe si le bajó la presión, le subió la presión, le bajó el azúcar, es diabético. Entonces, siempre está bueno saber tomar la presión. Hoy en día vienen estos tensiómetros que son más modernos, que uno pone el brazo y te miden solo la presión. Pero igual está bueno en la vida, que no existen siempre estos tensiómetros, uno aprender a tomar la presión. Entonces, la presión, si ustedes alguna vez se han tomado la presión, tiene dos componentes. Por ejemplo, uno se toma la presión y te dicen, no sé, 120/80 o 12/8. El famoso, es más fácil encontrarlo así. ¿Qué es esto? Primero que esta es la presión que corresponde a un adulto joven sentado o acostado y es la presión arterial braquial. Vieron que nosotros nos tomamos la presión generalmente en el brazo izquierdo o derecho, pero a la altura esta, por encima del codo. Eso es la presión arterial braquial, porque es del brazo. Ahora, esa presión 120/80 tiene dos componentes. La presión arterial tiene un componente sistólico y un componente diastólico. Este componente que tienen acá,
es la presión sistólica, y ¿qué componente que tienen acá? Es la presión diastólica. Es la famosa máxima y mínima que la gente le dice, o la alta y la baja. Por ahí en criollos les llaman así. Pero la realidad es que esta es la presión sistólica y esta es la presión diastólica. A ustedes me van a decir, pero Dani, yo soy adulto, joven y recostado no tengo 12,8, tengo menos. Sí, chicos, puede pasar. Es decir, esto es en general un promedio cercana a, yo, por ejemplo, mi normal de presión es 160, por ejemplo, el famoso 16. Hay gente que vive con, no sé, 8,5. Y vos me decís, pero es re bajo. Y sí, es decir, hay muchos factores que influyen también en la presión. Generalmente el hombre tiene la presión más alta que la mujer, la altura, bueno, hay muchos factores que influyen en la presión. Esto es como un estándar, un promedio de lo que debería ser la presión. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, cuando hace las recomendaciones de cuánto sería lo ideal, te habla de 120/80. Entonces, ¿qué significa presión sistólica y presión diastólica? La presión sistólica significa el valor máximo de tensión cuando el corazón está en sístole. Y la presión diastólica, el valor mínimo cuando el corazón está en diástole. Acuérdense, sístole, contracción, diástole, relajación. Entonces, esta presión sistólica depende de la fuerza de contracción del ventrículo del corazón. Esta depende de la resistencia que impongan los vasos sanguíneos. Entonces, la presión arterial, repito, siempre va a tener dos componentes. Obviamente este valor que ustedes van acá le va a dar un número, no les va a dar dos componentes. Entonces, si nosotros nos medimos con un tensiómetro, sí nos da los dos componentes, la famosa alta y baja. Esto es presión sanguínea. Ahora, en el apunte de clase, ustedes tienen esto, que se llama presión arterial media. Ojo con esto, que no es la presión sanguínea, sino que es la presión de perfusión de los órganos corporales. ¿Qué es la perfusión de los órganos corporales? La cantidad de sangre que llega a los órganos. Es decir, claramente, a cada órgano de mi cuerpo llega un volumen de sangre y ese volumen de sangre ejerce una presión. Eso se llama presión arterial media. PAM. ¿Cómo se calcula? Se calcula distinto a la presión que calculamos recién. Se calcula como 2 por la presión diastólica más la presión sistólica dividido 3. Entonces, repito, esta es la presión que me indica básicamente el volumen de sangre que llega a cada uno de mis órganos. Entonces, el valor promedio que tiene esta presión es entre 70 y 110 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa si la presión está más baja de lo normal? Quiere decir que a mi órgano no le está llegando suficiente sangre, y si esto se prolonga por mucho tiempo y mi órgano no recibe sangre, se va a volver isquémico. Entonces, básicamente, esta presión arterial media nos da una idea de justamente qué presión estamos recibiendo en un determinado órgano o en los órganos en general. Entonces, obviamente tiene que tener, como les dije yo, determinados valores entre 70 y 110, porque si es muy baja, quiere decir que el flujo de sangre a mis órganos ha disminuido por alguna razón. Porque hay una obstrucción, o porque se me rompió un vaso sanguíneo y de esa manera no está llegando sangre a donde tiene que llegar. Entonces, básicamente, ese órgano va a dejar de recibir sangre, y cuando los órganos dejan de recibir sangre, chicos, por un determinado tiempo, dejan de recibir oxígeno y se mueren. Entonces, una de las cosas que me olvidé de decirles antes, es que el flujo de sangre que llega a nuestros, ahora lo vamos a repasar un poquito el flujo de sangre, pero el flujo de sangre que llega a nuestros órganos a veces varía. Por ejemplo, si estoy haciendo la digestión y claramente
a mi sistema digestivo va a ir más sangre. Si estoy haciendo ejercicio, a mis músculos va a llegar más sangre. Al único lugar donde no varía el flujo sanguíneo es al cerebro. Siempre el flujo de sangre al cerebro es constante porque a los pocos segundos yo ya empiezo a presentar alteraciones y a los pocos minutos empiezan a haber daños que pueden ser irreversibles. Entonces el único órgano a donde no fluctúa, salvo que haya alguna cosa que lo haga fluctuar, es decir, tengo un coágulo que me tapa la irrigación cerebral y no va a llegar sangre a mi cerebro como tiene que llegar. Entonces, en condiciones normales, el volumen de sangre que llega al cerebro siempre es constante. No fluctúa como pasa, por ejemplo, con los músculos. Nosotros en reposo, nuestros músculos tienen menos volumen de sangre, vamos a hacer ejercicio, el volumen de sangre a esos músculos aumenta. Ahora, hemos estado hablando del flujo de sangre. Básicamente, ustedes han visto hidrostática, ya están con hidrostática en física o no. Sí. Bueno, acá metemos la hidrostática a la biología. ¿Por qué? Y porque, chicos, ustedes están viendo fluidos que circulan por cañerías, agua o el que sea, y acá estamos viendo sangre que circula por arterias y venas. O sea que es un fluido circulando por una cañería, básicamente. Entonces, volvemos a explicarle siempre es que lamentablemente la física y la química, por más que nos gusten a veces, se aplican a nuestro cuerpo. De hecho, como yo les dije, recién estábamos hablando del flujo sanguíneo, el flujo sanguíneo puedo variarlo a distintas partes de mi cuerpo. Entonces, ese flujo sanguíneo, que se representa con la Q, es el volumen de sangre que pasa por un determinado sector por unidad de tiempo. Volumen por unidad de tiempo caudal. Ese flujo sanguíneo, acá hay una ley que se llama ley de Poiseuille, que no sé si ustedes la han visto en física o todavía no la ven, pero la ley dice que ese volumen de sangre que pasa por unidad de tiempo se puede calcular como la presión dividido la resistencia. Entonces ustedes me van a decir, claro, bueno, yo la presión la calculo, pero ¿y la resistencia? ¿A qué me refiero con resistencia al paso del fluido? Bueno, esa resistencia, chicos, acá hay una fórmula que ustedes tienen que dice 8 por la longitud por la viscosidad dividido pi por radio a la cuarta. A ver, esto es física, pero si nosotros esto lo transformamos en biología, vamos a ver que hay factores que en nosotros no se modifican. A ver, la longitud de mi sistema cardiovascular no me cambia de un momento a otro, no tengo 10 metros más de venas de un momento a otro. Entonces la longitud se mantiene constante. La viscosidad de la sangre puede variar con algunos factores, puede hacerse más viscosa, menos viscosa, pero cambia muy poco. Por lo tanto, lo que más determina la resistencia al flujo de sangre es el radio de mis vasos sanguíneos, es el radio de mi cañería. Entonces, cuanto mi cañería tenga menos radio, menos flujo sanguíneo hay. Mi cañería tiene más radio, más flujo sanguíneo hay. Entonces, el factor principal, estoy hablando en nosotros, porque si nos vamos a una cañería y lo aplicamos a la física en cualquier caso, todos los factores son importantes. No es lo mismo que circule agua que circule otro fluido. Pero acá, en nosotros, solo circula sangre. Entonces la viscosidad de la sangre no varía tanto. Entonces en nosotros, el factor que más determina la resistencia que imponen los vasos sanguíneos es el radio de ese vaso sanguíneo. Entonces, ustedes me van a decir, bueno, claro, ¿y el radio cómo lo modifico yo? O sea, ¿cómo controlo el radio del vaso sanguíneo? La realidad es que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta una cosa. Primero, recuerden que en nuestro árbol vascular, es decir, en nuestras arterias y en nuestras venas, las arteriolas son las que irrigan directamente a nuestros capilares. Y esas arteriolas tienen en su pared, como las venas y como las arterias, músculo liso. Puntualmente
si se acuerdan, en la túnica media de las arterias, de las venas, de las arteriolas y de las vénulas, yo tengo músculo liso. De hecho, si se acuerdan también lo vimos, o no sé si lo vieron con la Ani, una arteria, su túnica media es más gruesa que en una vena. ¿Por qué? Porque se tiene que poder distender. Entonces, el músculo liso contrae la pared de mi arteriola y entonces la abertura de mi arteriola disminuye. Entonces, el flujo de sangre que llega a un capilar es menor. ¿Y qué pasa al revés? El músculo liso se relaja, la arteriola se dilata y el flujo de sangre que llega a los capilares aumenta. Entonces quiere decir, ahí voy a cambiar para que vean, que hay factores que me van a modificar el radio de mis arteriolas, que son básicamente, chicos, las que irrigan los capilares que hay en el cuerpo, porque son las que toman contacto directo con los capilares. Entonces, si el músculo liso me contrae la arteriola, disminuye el radio, menos flujo de sangre. El músculo liso me dilata la pared de la arteriola, más flujo de sangre. Por lo tanto, hay factores que van a modificar a mi arteriola, la pared, el músculo liso. ¿Qué factores son esos? Todos esos factores que tienen ahí, ustedes los han visto. El sistema nervioso simpático, la adrenalina y noradrenalina, el óxido nítrico, el factor natriurético, la angiotensina 2. Entonces, cuando ustedes modifiquen el radio, ¿y cómo lo modifican? A través de la contracción o relajación del músculo liso, obviamente el flujo de sangre a un lugar va a variar, va a ser menos o va a ser más. Pero yo recién les dije una cosa, les dije, chicos, en una vena siempre hay menos presión, que en una arteria. Entonces, ¿cómo hace la vena para traer sangre de nuevo al corazón si tiene tan poca presión? Por las válvulas. Uno, por las válvulas, perfecto. Las válvulas hacen que cuando la sangre asciende, no vuelva para abajo. Acuérdense que por cuestión de gravedad, chicos, siempre la sangre tiene que ir para abajo. Entonces, cuando la sangre empieza a ascender, la válvula se cierra y me va permitiendo que vaya ascendiendo. ¿Qué más? Por la diástole del corazón. Hace como un efecto, sí. Otra, los músculos se van contrayendo. Entonces, al irse contrayendo, me van apretando la vena y eso va como bombeando la sangre hacia arriba. Pero hay algo que me favorece también esa circulación de sangre, que es la poca resistencia que ofrecen las paredes de las venas al flujo sanguíneo. ¿Y por qué ofrecen poca resistencia las venas al flujo de sangre? Porque son más finas que las de una arteria. Entonces, esa poca resistencia que me ofrecen las venas al flujo sanguíneo también me favorece ese retorno de flujo de sangre al corazón. Ahora, ¿qué factores me modifican la presión arterial? Bueno, lo dijimos recién, el gasto cardíaco y la resistencia periférica, cuanto más sean, más presión voy a tener, por una cuestión lógica, por la fórmula que tengo acá. A más gasto, más presión, a más resistencia periférica, más presión. O sea que estos dos factores sí, pero no son los únicos factores que influyen en mi presión arterial. Otro factor que influye es lo que nosotros le llamamos la volemia. La volemia es el volumen de sangre que tenemos en el aparato circulatorio. Entonces, cuanto más volumen de sangre tengo, más presión generan en las paredes de las arterias. ¿Qué otro factor más? El volumen de eyección. Y ahora quiero que me lo contesten ustedes. ¿Por qué el volumen de sangre que un ventrículo bombea me influirá en la presión arterial? Por eso los hice repasar lo que repasamos. Sí, porque sale con más fuerza. A ver, ¿qué modifica el volumen? Si el volumen de eyección aumenta, ¿qué es lo que aumenta en forma directa que hace aumentar a la presión? Y
la resistencia del vaso va a ser A mayor, ver, porque lo estoy ¿cómo se estirando calculaba? más. Pero ¿cómo se calculaba el gasto cardíaco? Que lo repasamos Eh, recién. frecuencia Cardíaca cardíaca volumen, por por volumen. volumen de eyección o volumen sistólico. Quiere decir, chicos, que si el volumen de eyección aumenta, mi gasto cardíaco va a aumentar. Y si el gasto cardíaco aumenta, mi presión arterial va a aumentar. O sea que el volumen de eyección al aumentar, lo que hace es aumentar el gasto cardíaco. Y al aumentar el gasto cardíaco, te aumenta la presión arterial. Esa es la razón. Pero hay un último factor importante, que es lo que llamamos la distensibilidad de las arterias. ¿Qué es esto? Es un poco lo que yo les estaba hablando recién. Una arteria tiene la capa de músculo liso más gruesa que una vena. ¿Por qué? Yo les dije, chicos, porque soporta más presiones. ¿Qué tiene que ver con eso? Cuando la presión aumenta, la arteria tiene que tener la capacidad de hacer esto, distenderse, estirarse, aumentar su diámetro. Porque si yo bombeo más sangre con más presión y la arteria no se distiende, se revienta la arteria. Entonces quiere decir que cuanto más distensibilidad tienen mis arterias, es decir, cuanto más capacidad tienen para aumentar su diámetro, menos presión voy a tener. Si una arteria empieza a ponerse rígida y no se distiende, me aumenta la presión arterial. ¿Qué es lo que hace que aumente o que se vuelvan menos distensibles? Fumar. Hay muchos factores, chicos. De hecho, a medida que vamos envejeciendo, se van poniendo menos distensibles las arterias por una cuestión de envejecimiento propio del sistema. Pero hay factores como, por ejemplo, fumar, el colesterol, que también van haciendo que esas arterias se vuelvan menos distensibles y no puedan aumentar su diámetro. Entonces, cuando yo le bombeo más presión, porque hay más presión, se revienta la arteria. Porque la arteria no pudo aumentar su diámetro. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, Bien. Ahora, ¿cómo controlo la presión arterial? Bueno, nosotros vimos lo que era un centro de regulación cardiovascular, que era el bulbo raquídeo. Lo vimos en nervioso esto. Dijimos que controlaba la presión arterial, la frecuencia respiratoria, el latido cardíaco. Entonces, este bulbo raquídeo, que lo tenía en la zona de la nuca, que era el famoso se desnucó, que yo les conté, este bulbo raquídeo va a inervar la pared de los vasos sanguíneos y también el corazón. El corazón va a estar inervado por fibras del sistema nervioso simpático y parasimpático. Las arteriolas solamente están inervadas por el sistema nervioso simpático. De hecho, ustedes cuando vieron la comparación entre el simpático y el parasimpático, vimos esa diferencia, vimos que el parasimpático no ejercía efecto en las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Y cómo hace este bulbo raquídeo para detectar que hay un cambio de presión? Bueno, tiene receptores. Por un lado tiene varoreceptores, que son receptores que van a estar en nuestras arterias y que van a detectar el estiramiento. Cuando la arteria se estire de más, es que la presión aumentó. Y por otro lado tenemos quimiorreceptores, que son receptores que me van a detectar concentración de oxígeno, concentración de dióxido de carbono. Entonces, por ejemplo, pH. Entonces, cuando en mi sangre, por ejemplo, haya bajado mucho la concentración de oxígeno, se va a enviar una respuesta al bulbo para que haga algo. O al revés, cuando haya aumentado demasiado la concentración de dióxido de carbono, el bulbo raquídeo envía una respuesta al corazón y al sistema respiratorio porque algo está pasando. Entonces, esto es nuestro control nervioso, diríamos, nuestro centro regulador. Pero también ustedes estuvieron viendo hormonas que controlaban la presión arterial. Acá tenemos lo que estuvimos hablando del factor nervioso. Simpático aumenta la frecuencia cardíaca,
por forma directa me aumenta la presión. Pero también estuvimos mencionando hormonas que regulaban la presión arterial. Por ejemplo, vimos el sistema renina, angiotensina, aldosterona. La renina me convertía el angiotensinógeno en angiotensina 1 y el ECA la 1 en la 2. ¿Qué hacía la angiotensina 2? Era vasoconstrictor y por otro lado me aumentaba la secreción de aldosterona. ¿Quién liberaba aldosterona? La corteza suprarrenal. ¿Qué hacía la aldosterona? Aumenta la secreción de potasio, disminuye la secreción de sodio. ¿Qué hace esto? Me aumenta la presión. Antidiurética. La secretaba el hipotálamo, se almacenaba en la neurohipófisis. ¿Qué hacía? Disminuía la diuresis. Hace que en mi riñón se reabsorba agua. Si me disminuye la diuresis, me disminuye la volemia. Lo que ocurre es, perdón, si me disminuye la diuresis, me aumenta la volemia, mi presión arterial aumenta. Profe, Por eso, dime, si reabsorbe agua, sí, ¿también aumenta el sodio? claro, indirectamente sí. Lo que Ah, o pasa es sea, que, le hace lo mismo. en realidad, puntualmente te aumenta la permeabilidad al agua, la antidiurética. Lo que pasa es que, mirá, ¿por qué te digo indirectamente sí? Porque esta angiotensina 2, que estimula la liberación de aldosterona, la aldosterona te estimula la reabsorción de sodio, pero a su vez la angiotensina 2 también te estimula la liberación de antidiurética. O sea que al estimularte las dos, vas a reabsorber sodio y vas a reabsorber agua. Ah, Entonces, de bien. cualquiera de las dos maneras, tu presión arterial va a aumentar. Y por otro lado, la adrenalina y la noradrenalina, nosotros vimos que aumentaban la frecuencia cardíaca y por lo tanto aumentan nuestra presión arterial. Acá podríamos, fíjense que todos los factores que les hemos puesto te aumentan la presión arterial. Entonces vos me vas a decir que no hay nada que te baje la presión arterial. Sí, obvio. Ustedes vieron con la ANI el factor natriurético auricular, o el FAN. ¿Qué hacía el FAN? Cuando llega mucha sangre a mi corazón, tengo mucho retorno venoso, las paredes de las arterias se distienden. Al distenderse, se liberan, las aurículas liberan FAN, factor natriurético auricular. ¿Qué hace el FAN? Lo contrario a esto. Me estimula la diuresis y la natriuresis. Pierdo agua por orina, pierdo sodio por orina. Si pierdo agua y pierdo sodio, mi volemia disminuye y por lo tanto mi presión arterial disminuye. O sea que el FAN sería uno de los que nos regulan la presión, pero para abajo, nos disminuyen la volemia y nos disminuyen la presión. ¿Alguna duda hasta acá? No. No. Bien. Bueno, muchachos, entonces, mañana nos volvemos a encontrar y vamos a seguir con circulatorio. Así que traten de ir leyendo, porque también vamos mañana probablemente a hacer alguna actividad, algunos problemitas ahí que hemos sacado para que hagan, con gasto, presión, las sístoles, el gasto cardíaco, para que calculen. Así que traten de, si pueden para mañana, leerse la unidad. Que tengan una linda tarde y nos vemos mañana. Chau, chau, chicos. Hasta Chau, mañana. chau. Chau, chau. Chao.